Desde hace mucho tiempo, que los psicólogos buscan sin descanso encontrar los procesos mentales que suceden en un paciente a la hora de realizar alguna acción que desea. Acciones como conductas, fantasías, ideas. La influencia de los elementos químicos es evidente, pero otros procesos como las motivaciones siguen siendo lo suficientemente oscuras para determinar la localización exacta de cada una. Es por eso que la psicología en estos últimos años se ha pegado al campo de las neurociencias para poder obtener evidencias empíricas. La psicología tiene muchas teorías que ayudan a explicar el comportamiento humano, así como también muchas terapias que ayudan a modificar el mismo. Pero en esta ocasión nos centraremos en una terapia, la terapia cognitiva conductual, y estableceremos qué relación guarda hoy en día con la neurociencia. Pero primero, vamos a ver qué es la terapia cognitiva conductual. La terapia cognitiva conductual es una actividad terapéutica de carácter psicológico que ayuda a los pacientes a comprender que los pensamientos y los sentimientos influyen en su comportamiento, que se basa sobre todo en sus inicios en la psicología del aprendizaje. Actualmente, parte de sus intervenciones están fundamentadas en la psicología científica, que ayuda comúnmente a tratar una amplia gama de trastornos, como por ejemplo, fobias, adicciones, depresión y ansiedad. Ahora bien, ¿cómo ve la neurociencia al comportamiento? Para la neurociencia, estas operaciones se elaboran en una gran red de conexiones neuronales dentro de un objeto físico llamado cerebro. Así pues, para la neurociencia, la mente es un epifenómeno del cerebro, o dicho de otra forma, es algo que se produce dentro de un órgano físico. Para un mejor entendimiento, la neurociencia trata de descubrir la manera de cómo la actividad del cerebro se relaciona con la psiquis y los comportamientos. Antecedentes. En el mundo científico, en la segunda mitad del siglo XIX, se sitúa la aparición de la neurociencia cognitiva en tanto que disciplina independiente. Ello se debe a la publicación en los años 60 de una serie de artículos de Broca y Wernicke en los que se pone de manifiesto la relación entre las alteraciones del lenguaje y la presencia de una lesión en una determinada región del encéfalo. La búsqueda de esa localización les llevó a comprender la complejidad de la función cognitiva. Esta comprensión dio lugar al nacimiento y desarrollo de la neurociencia y constituye la piedra angular de la actual neurociencia cognitiva. La contribución de Wernicke supuso algo más que la simple descripción de un tipo diferente de trastorno del lenguaje, asociado con una lesión en una región diferente del cerebro. Desarrolló un marco teórico que constituyó la base de buena parte del trabajo subsiguiente y que continúa teniendo influencia hasta el día de hoy. Fundamento teórico y epistemológico de la disciplina. Desde fines del siglo XX, la psicología cognitiva se ha desplazado desde una visión funcionalista a ultranza para adoptar criterios de convergencia con las neurociencias, integrándose en el campo de las ciencias de la mente o neurociencia cognitiva. Antes de ello, la psicología cognitiva se dedicaba a las descripciones funcionales del sistema de procesamiento humano, sin apenas referencias a su sustrato neural, la neurología y neurociencia. El sistema de procesamiento de la información. La psicología del procesamiento de la información considera la mente humana como un sofisticado sistema de procesamiento de la información, en el que hay que diferenciar las estructuras, las representaciones y los procesos. Este sistema, que está constituido por una serie de subsistemas más o menos independientes, pero interconectados, utiliza unos recursos de procesamiento que se postula son limitados en cada individuo. David Marr, en 1976, enfatiza sobre lo erróneo de confundir el cerebro con un ordenador. Adopta, entre otros muchos, el concepto de módulo, que hace referencia a un modo de organización. Lo denominó principio del diseño modular, al supuesto de la capacidad que tiene un sistema de ser entendido como la unión de varias partes que interactúan entre sí y que trabajan para alcanzar un objetivo común. Jerry Fodor revisa el estatus actual de la denominada psicología de las facultades, de acuerdo con la cual la causación mental de la conducta implica típicamente la actividad simultánea de una variedad de mecanismos psicológicos diferenciados.
Las facultades psicológicas pueden ser horizontales o verticales. La noción de facultad horizontal hace referencia a un sistema cognitivo funcionalmente diferenciable, cuyas operaciones abarcan diferentes dominios. Es el caso de la memoria, la imaginación, la atención. La noción de facultades verticales fue introducida por la teoría de Gall y hace referencia a las facultades que operan sobre dominios de información específicos. Se establece un modelo de procesamiento de la información que diferencia tres tipos de componentes principales. Primero, los transductores. Permite que la información estimular llegue al sistema, dotándolo de un formato accesible a los mecanismos de análisis de esa información, es decir, transformándola en representaciones mentales. Los procesos cognitivos son una secuencia de transformaciones de esas representaciones. 2. Los sistemas de análisis de las representaciones que entran en el sistema cognitivo. Se encargan de ejecutar los procesos perceptuales, es decir, de generar representaciones que caracterizan la disposición de las cosas en el mundo. 3. Los sistemas centrales son los encargados de integrar la información procedente de los sistemas de entrada con el fondo general de conocimientos del sujeto. Los mecanismos de procesamiento que llevan a cabo esta integración deben tener acceso a información procedente de más de un dominio. Cuando más elevado es un proceso cognitivo, mayor es el número de dominios diferentes en los que se basa para integrar la información. Un modelo de procesamiento ha de especificar cómo están organizados cada uno de sus componentes aislables y cuál es la función de cada uno de ellos. Unos y otros modelos de procesamiento constituyen un medio válido y útil de comprender la organización funcional del sistema cognitivo, pero todos ellos caracterizan la función de un modo estático. Permiten caracterizar el déficit cognitivo en términos de dónde está el daño. Sin embargo, no permiten comprender cómo funciona cada componente, ni, por tanto, cómo se puede trabajar con él para que aprenda, es decir, para que pueda ser rehabilitado. Un daño cerebral conllevaría una pérdida general de recursos atencionales en una cantidad difícil de determinar, que varía de un paciente a otro. A esta pérdida se superpone una pérdida de recursos de procesamiento específicos en los componentes del sistema afectado por la lesión, es decir, por la calidad de la información que está siendo procesada. En el caso de las lesiones cerebrales, las representaciones que salen de un procesador dañado pueden no tener la calidad requerida por los demás procesadores que han de tratarla. Disociación de las funciones. En neurociencia cognitiva, el concepto de disociación data de Teuber en 1955. Hace referencia al hecho de que un paciente obtiene en una tarea una puntuación muy inferior a la que obtiene en otra tarea que ejecuta normalmente. La ejecución del paciente que observamos tras el daño cerebral puede ser el resultado de la combinación de una serie de factores que incluyen los efectos directos de la lesión sobre un determinado componente del sistema, la variabilidad interindividual normal, los efectos de estrategias, los efectos resultantes del daño en otros componentes del sistema de procesamiento. El problema lo constituye el cuarto factor. En efecto, cuando más de un componente está dañado, no suele ser obvio qué características de la ejecución del paciente responden al daño en cada uno de ellos. Esta situación se agrava seriamente si no se realiza una evaluación neuropsicológica global. Complejos de síntomas. Tradicionalmente se ha venido denominando síndrome a un conjunto de síntomas que tienden a presentarse juntos. La práctica de clasificar a los pacientes en síndromes tiene para el clínico ciertas ventajas. Una de ellas es que un síndrome correspondería a una determinada localización de la lesión. Otra ventaja era que el síndrome tenía el estatus de entidad clínica, por lo que, una vez descrito, se consideraba que estaba descrita la conducta de todo paciente asignado a él. Pero pocas veces un paciente encaja enteramente en la descripción de un síndrome. Las razones pueden ser por lo menos de tres tipos. 1. Hay un único componente alterado y todos los síntomas se derivan de esta alteración. 2. Hay dos o más componentes alterados, pero las estructuras anatómicas que los sustentan están muy próximas unas de otras, por lo que las lesiones tienden a afectarlas todas.
3. La alteración de un componente. Además de causar directamente una serie de síntomas, altera la función de otro componente, cuya base anatómica está intacta, lo que ocasiona síntomas secundarios. Un complejo de síntomas corresponde a una asociación de ejecuciones alteradas que se disocia del resto de ejecuciones del paciente en virtud del daño en un único procesador. Sin embargo, puede estar causado por el daño en dos o más componentes del sistema de procesamiento. En este caso, el complejo de síntomas del paciente estará constituido por los síntomas que se derivan del daño en cada componente, más los síntomas que se derivan de la interacción mutua del daño en estos componentes. Relaciones conducta-cerebro. Progresivamente se ha ido poniendo más claramente de manifiesto que cada función mental está distribuida por todo el cerebro y que la conducta es el producto de amplios conjuntos de componentes en interacción. La anatomía y la conducta constituyen los dos polos extremos de las variables multidimensionales del sistema nervioso central, por lo que la relación entre ellas es a partir de la mediación de algún proceso intermedio. Lo que define las funciones de cada área particular del cerebro es su patrón de conexiones con las demás áreas. El proceso de buscar relaciones entre la mente y el cerebro consistiría en determinar si la descomposición de los subsistemas de procesamiento en una serie de componentes, establecidos por la ciencia cognitiva, tiene una correspondencia en la organización cerebral. Dicha organización está estructurada en niveles de procesamiento, que hacen referencia a dónde se sitúa una operación en una secuencia de procesamiento de la información, en términos de la ubicación relativa de la estructura que la lleva a cabo. Partiendo del supuesto de que las señales son procesadas en cada etapa sináptica, se enuncia la regla. Cuando mayor es la distancia de las células que responden a la entrada sensorial, mayor será el grado de procesamiento de la información. Técnicas de investigación en el campo neurocientífico. La neurociencia comienza a conquistar el lugar de preeminencia que, como saber paradigmático, ocupaba hasta bien poco la física. La importancia de los hallazgos de los últimos 20 años sobre la dinámica sináptica, la plasticidad neuronal y los mecanismos cognitivos es incuestionable y, lógicamente, estos han generado nuevos enfoques y posibilidades de investigación que están rápidamente transformando el actual panorama científico. No menos importante es que los agentes sociales apreciasen desde muy pronto el potencial de la neurociencia y rápidamente hayan tratado de aprovechar su dimensión práctica. Dentro de las técnicas de investigación neurocientífico que han aportado para un desarrollo eficaz de la psicología está el registro de la actividad eléctrica cerebral. Existen tres importantes procedimientos de registro de la actividad eléctrica cerebral. Entre ellos tenemos el electroencefalograma, los potenciales evocados y la magnetoencefalografía. El electroencefalograma es una técnica que permite registrar la actividad eléctrica cerebral mediante electrodos colocados de manera estándar en la superficie del cuero cabelludo. La actividad eléctrica se genera a través del flujo iónico que tiene lugar a través de las membranas de las neuronas de la corteza neurocerebral. Los potenciales evocados se los conoce como RPS, potenciales evocados o potenciales eventos relacionados, son registros de la actividad eléctrica cortical. Pero, a diferencia del electroencefalograma, la técnica permite registrar ondas cerebrales evocadas o inducidas selectivamente por algún evento o por aplicación de algún estímulo. De esta manera, la utilización de esta herramienta puede servir para analizar patrones cerebrales asociados a determinadas tareas. Los potenciales evocados tienen una resolución temporal, puesto que informan en tiempo real de la actividad eléctrica cortical que se produce durante el procesamiento mismo de la información. Por este motivo son ampliamente utilizados hoy en día en el estudio de las funciones cerebrales, ya que en sí los RPS son manifestaciones de procesos psicológicos específicamente puestos en juego para procesar los acontecimientos, eventos que los generan o lo activan. Esta técnica ha permitido en los experimentos relacionados con el lenguaje humano obtener resultados muy finos sobre el funcionamiento del cerebro, aportando grandes avances en el campo de la neurolingüística. El magnetoencefalograma. Sus principios están fundamentados en la detección de los campos magnéticos cerebrales que se originan principalmente tras la acumulación de potenciales eléctricos de la membrana en las células preminales del neurocórtex. Al igual que el electroencefalograma, la magnetoencefalografía se emplea para la evaluación de la epilepsia. Por otra parte, cada vez más se encuentran estudios en los que se ha empleado el magnetoencefalograma para investigar las funciones neuropsicológicas, la memoria y el lenguaje especialmente. Son dos procesos cognitivos que con mayor detalle han sido estudiados por esta técnica.
Técnicas estructurales de registro son aquellas que permiten visualizar la anatomía del cerebro. Entre las más utilizadas y las que destacan están la imagen por resonancia magnética, arrojada información sobre estructuras, no sobre funciones, y utiliza energía magnética y ondas de radio para crear cortes del cuerpo humano. Tomografía axial computarizada, utilizada en clínica e investigación. Técnicas funcionales, permiten visualizar la actividad cerebral o funciones cerebrales, como su nombre lo indica. Entre las más utilizadas tenemos la tomografía por emisión de positrones. Utiliza una sustancia radionuclear que irradia partículas anatómicas, positrones, lo cual es ingerida, inhalada o inyectada. La radiación de las partículas anatómicas es medida por cientos de detectores que lo rodean al individuo. Por computadora se puede reconstruir la anatomía en forma de córtex, mostrando la ubicación de la mayor concentración de radioisótopos. La PET o la TED se utiliza para estudiar el funcionamiento cerebral a través de los patrones cerebrales de flujo sanguíneo regional. Cuando el funcionamiento neuronal aumenta, requiere oxígeno adicional y glucosa. Si estos fueron asociados a un radioisótopo, las mayores concentraciones de los mismos indican las áreas de mayor actividad cerebral. Tomografía por emisión de foto único, conocida también como tomografía computarizada por emisión de fotones simples. Utiliza una cámara rotativa única en lugar de un dispositivo detector de destellos. Resonancia magnética funcional permite que los escáneres de MRI mapeen los cambios de la hemodinamia cerebral que se corresponden con las operaciones mentales. Realiza una evaluación dinámica pero no invasiva. Procesos cognitivos tales como la memoria, la atención y el lenguaje, entre otros, han sido estudiados minuciosamente por esta técnica. Técnicas de estimulación cerebral. La estimulación eléctrica cortical ha ayudado a diseñar un mapa cortical en la que se puede representar y localizar las diversas funciones cognitivas. Entre ellas tenemos la estimulación magnética transcraneal, permite conocer la distribución anatómica de las funciones cerebrales con gran resolución espacial y temporal, y además posibilita la activación o la interferencia de estas funciones. Esta técnica podría ayudar a entender de una manera casual la relación entre neuroanatomía y los procesos cognitivos y emocionales particulares que en ella se derivan. Estimulación magnética transcraneal es una técnica no invasiva que, además de resultar útil en la práctica clínica. Comprender la fisiología cerebral es imprescindible para poder entender nuestros comportamientos y también para poder aplicar herramientas que ayuden a la modelación de los estados emocionales. Durante las últimas décadas ha quedado claro que todos los procesos mentales se derivan de los mecanismos del cerebro. Entonces, podemos suponer que cualquier cambio en nuestros procesos psicológicos se reflejan en cambios de las estructuras del cerebro. Aunque esta idea parece tener bastante coherencia, carecen de fundamento teórico, ya que no hay evidencia clara de que nuestras experiencias afecten a la estructura cerebral. Hasta el momento, cerca de 20 estudios sobre cambios en el cerebro después de la psicoterapia para la depresión, trastornos de ansiedad y trastornos límite de la personalidad han sido publicados. Han demostrado estos estudios cambios similares en el cerebro, especialmente en el núcleo caudado. Reunidos, estos estudios sugieren que la terapia cognitivo-conductual altera la función cerebral. La respuesta al tratamiento con terapia cognitivo-conductual en pacientes con trastorno depresivo mayor se asoció a aumentos en el metabolismo en el hipocampo y la corteza cingulada dorsal y disminución en la corteza frontal dorsal, ventral y medial. Una de las principales hipótesis sobre el efecto de la terapia cognitivo-conductual sobre el funcionamiento cerebral se refiere a una regulación más eficaz de las estructuras límbicas hiperexcitables por los sistemas de control prefrontal, al igual que parece que funciona la psicoterapia psicodinámica, al menos en parte a través de estos mecanismos. El trastorno depresivo mayor se caracteriza por la presencia de alteraciones en el proceso emocional. Sin embargo, siguen sin estar claros los correlatos neurales de estas alteraciones y cómo pueden verse afectados por las intervenciones terapéuticas. El presente estudio abordó estas cuestiones en una investigación preliminar utilizando imágenes de resonancia magnética funcional en términos generales
El estudio arrojó mejora de los síntomas relacionados con la terapia cognitivo-conductual en pacientes con trastorno depresivo mayor. Fue predicha una mayor actividad basal en la corteza prefrontal. Desde el pre al post-tratamiento, los pacientes con trastorno depresivo mayor exhibieron un aumento general de la activación de la corteza prefrontal, respuestas mejoradas de excitación en la amígdala, el caudado y el hipocampo. Desde el área de las neurociencias, se sabe que en términos generales los efectos de la práctica del mindfulness sobre el sistema nervioso se relaciona con la promoción de un estado de relajación del sistema nervioso periférico y la activación del sistema nervioso central. Además, se ha reportado que el entrenamiento en atención plena mejora la conectividad cerebral y provoca un incremento de materia gris de las áreas del cerebro involucradas en los procesos de aprendizaje, memoria y regulación de las emociones. A pesar de los resultados positivos de estas investigaciones, se sigue presentando un gran vacío teórico y evidencia concreta acerca de los cambios estructurales del cerebro por efecto de la psicoterapia cognitivo-conductual. En años recientes, el desarrollo de las neuroimágenes funcionales surge como una alternativa promisoria para estos fines, ya que ofrece una ventana a través de la cual es posible observar los mecanismos psicológicos distribuidos en las diferentes redes neuronales y determinar cómo se modifican por efecto de las intervenciones terapéuticas. Esto nos abre una esperanza y posibilidad de ahondar en este interesante tema psicológico, esperando que investigaciones posteriores logren despejar las dudas y vacíos teóricos.